Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos, hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día miércoles 7 de agosto del año 2024. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, y digno de ser adorado, digno de ser glorificado. Padre amado, Padre bueno, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor. Solamente tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza. Venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracia, bendecir, adorar, alabar y glorificar su santo nombre, Padre. Precioso Dios, porque esa sangre derramada por tu Hijo en la cruz del Calvario es para salvación, para vida eterna, para remisión de nuestros pecados, Señor. Por eso, Padre amado, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra maldad. No nos tomes en cuenta nuestros pecados, sino que conforme a la multitud de tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre, nos perdones y nos laves con tu sangre preciosa, con la sangre del Cordero, Padre amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí exponemos hoy nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, que solamente contra ti y contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Yo y mi casa hemos pecado. Yo y mi pueblo, yo y mi ciudad, mi nación y yo hemos pecado contra ti, contra el cielo, y nos hemos desviado de nuestros caminos, Señor. Cada cual tomó su camino, Señor, como ovejas al matadero, Padre. Precioso Dios, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos hace acepto delante de ti. Padre bendito, Padre de la gloria, otórganos don de fe, don de arrepentimiento, para que hoy, Señor, esa sangre, ese pacto sempiterno que es en tu Hijo Jesús, entre a las vidas, los corazones. Precioso Dios, rompe las cadenas de esclavitud, derriba, derrite, consume todos los planes de Satanás, que usted lo reprenda en contra de las vidas, de los hogares, los matrimonios, los niños, los jóvenes, los adultos. Liberta al cautivo, Padre. Libértalos y rompe esas cadenas de esclavitud al pecado. Que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada vida, en cada hogar, en cada matrimonio, para que hoy, mi Dios amado, esa luz resplandeciente entre a los corazones, a las vidas, para salvarlos, para redimirlos de pecado, a fin de que haya fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta. Que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero, para cuando tú vengas en tu reino a juzgar a las naciones, con tus santos ángeles sean puestos al lado derecho como ovejas y no a la izquierda como cabritos, y vayan a la condenación eterna. Precioso Dios, Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia. Que hoy sean sanados los enfermos, libertados los cautivos y sanados los quebrantados de corazón. Precioso Rey de Gloria, que tu sangre derramada en el madero, precioso Dios, sea
esa remisión que necesita hoy el mundo entero, Padre, tu salvación, porque el poder de tu sangre es incalculable, porque de tal manera, dice tu palabra, que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por medio de Jesucristo el Salvador. Esa sangre derramada ahí en el Gólgota, Señor, fue para vida eterna. Que hoy, mi Dios amado, Dios eterno, Padre de la gloria, te damos gracias por entregar tu vida en la cruz. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por la familia, por el hogar, por el alimento diario. Gracias por permitirnos compartir tu palabra en este mensaje de hoy. Padre, grandes maravillas harás hoy, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a abrir la Escritura en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 28. Estaremos dando lectura desde el 22 al 28. Iremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del 22 al 28, pero estaremos estudiando toda esta parte desde el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Dice la Escritura, mi amado amigo, mi amada amiga, que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, le era necesario al sumo sacerdote ofrecer muchas veces
en el lugar santísimo cada año con sangre ajena para expiación del pecado del pueblo. Pero esas cosas, esa figura de lo verdadero, pero cuando vino Cristo a esta tierra, a través de ese pacto del cual habla la Escritura, y vamos a ver del verso 11, que la Escritura nos habla de lo que acontecía anteriormente, porque claramente dice la palabra del Señor en el capítulo 9, dice el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, escuche bien, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué nos da a entender el Espíritu Santo? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía no se había manifestado a Jesús, el Salvador, el Cristo. Todavía no se había derramado su sangre redentora en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo da a entender que ese camino al lugar santísimo se llama Cristo. Jesús, el único camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Esos pecados de ignorancia del pueblo no eran para quitar el pecado, de adentro del ser humano. Por eso cada vez tenían que hacer esto. Pero cuando ya vino Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita, escuche bien, una cosa era el holocausto, una cosa era el sacrificio de aquellos animales, pero no era para borrar, para quitar, para desaparecer el pecado. Por eso lo hacían
cada año. Entraba al lugar santísimo, pero ahora tenemos entrada por este pacto de la sangre de Cristo. Tenemos entrada al lugar santísimo. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso dice, entre tanto, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden hacer perfecto esos sacrificios, pero el sacrificio de Cristo nos lleva a la perfección, porque Él es perfecto. En Él está la vida, en la sangre del Cordero estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz de los hombres es Jesús, el cual derramó su sangre ahí en el Calvario. Por eso, Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová. Y el brazo de Jehová se manifestó sobre Jesús, sobre el Cristo, para llevar el pecado de todo el mundo, de todas las personas. Por eso nos habla aquí la palabra, gloria sea el Señor, acerca de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué maravilloso cuando usted y yo vemos en la Escritura y vemos en esta parte de la palabra del Señor. Dice el Salmo 106. Acerca de ese derramamiento de sangre inocente. Él no había hecho nada. Él era inocente. Fue encontrado inocente. No fue encontrado culpable, pero murió por su culpa y por la mía. Murió por sus pecados y por los míos. Poncio Pilato dijo, no encuentro nada en este hombre digno de muerte, porque no había nada de qué acusarle. Él era la perfección. Los que esos sacrificios no podían hacer perfecto, Él lo hizo perfecto. Eso que consistía en comidas y bebidas y diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cómo se reformaron las cosas? Escucha lo que dice el verso 11 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. El sumo sacerdote era el único en el antiguo pacto, en el tiempo de la ley, que podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año para expiación de los pecados de todo el pueblo. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el tabernáculo, lo que leímos anteriormente, donde estaba el arca del pacto y la vara de Aarón y todos los utensilios, y donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para rociar la sangre en todo el tabernáculo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino
por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa eterna redención que no se daba en el antiguo pacto, pero en este tiempo, ya estando presente Cristo, ese pacto eterno, mi amigo, mi amiga, está en Jesús para salvación de todo aquel que cree. Ese es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que tiene poder. Aquella que usted dice siempre cuando está algo malo, la sangre de Cristo tiene poder, porque esa sangre trae vida, esa sangre trae esperanza, esa sangre trae una esperanza de salvación, de vida eterna. Esa sangre derramada en la cruz es la que te hace libre del pecado. Esa sangre derramada en la cruz es la que te hace acepto delante de Dios. Esa sangre de Cristo es la que quita el pecado. No puedes quitar el pecado de ninguna otra manera. Sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecado. Pero esa sangre derramada en la cruz del Calvario, mi amigo, mi amiga, te acerca a Dios. El Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo. La sangre del Cordero. Esta sangre, dice la palabra, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, escuche bien, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios que fue ofrecido por usted, amigo, que esté en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio, el homosexualismo, la prostitución, el tráfico de droga, el tráfico de armas, en el sicariato, en el asesinato, en la extorsión. Usted, amigo, amiga, tiene hoy esa sangre de Cristo, que era rociada antes por los machos cabríos, por usted y por mí que éramos inmundos. Pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre, dice aquí, de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y eso es lo que sucede, mi amigo, mi amiga, cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo limpia la conciencia de esas obras muertas para servir al Dios vivo, para servir al Dios Todopoderoso, para servir a Cristo, para seguir a Cristo, para mantenernos en esa palabra poderosa, porque la sangre del Cordero, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar y deshacer toda obra del mal. Hoy tienes esa oportunidad, mi amigo, mi amiga, de que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario limpie tus pecados. Él vino para perdonar nuestros pecados. Por eso dice aquí la Escritura, escúcheme bien. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Usted, mi amigo, mi amiga, que está siendo llamado hoy al arrepentimiento, que está siendo llamado a la vida eterna, que le estamos predicando este evangelio para que se arrepienta, se convierta de sus malos caminos, para que deje a un lado el pecado. Y la única manera de dejar al lado el pecado es por medio de Jesús. Por eso dice, cuánto más la sangre de Cristo. Esa sangre tiene ese poder. La sangre del Cordero tiene ese poder. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Él es el único que puede limpiar tu conciencia, que puede limpiar tu corazón, que puede limpiarte de esas manchas del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ese regalo dado a la humanidad, llamado Cristo, para que Él muera ahí en la cruz por su pecado y por los míos. Él no hace acepción de persona. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás estás perdido tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Estás perdido en la droga, en el alcohol, la prostitución. No sé en qué estés perdido. Pero yo lo único que sí sé, que el mediador de este nuevo pacto, que intervinió por muerte para la remisión de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y cuál es la herencia eterna? San Juan capítulo 14 del verso 1 al 6 dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la herencia de la promesa eterna. Esa promesa que allá Él fue a preparar un lugar para los hijos de Dios, para los que sirven al Dios vivo, para los que le aceptan a Él como Señor y Salvador y se mantienen, que perseveran hasta el fin y alcancen salvación y vida eterna. Mi amigo, mi amiga, hoy el nuevo, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. No era válido ese testamento, ese pacto no era válido, sino hasta que Cristo pagara por nuestros pecados ahí en la cruz. Aunque Él fue inocente, aunque como describe la Escritura en Isaías, en el capítulo 53, dice la Escritura, bendito y alabado sea su nombre. ¿Qué pasó? Dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado y quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando los padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación
por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará de iniquidades de ellos. Él llevó en su propia vida, ahí en su sangre derramada en la cruz, en ese padecimiento, cuando puso su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oigan, su generación, ¿quién la contará? Somos billones de billones de billones de seres humanos que nos hemos rendido y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas, porque Él fue crucificado para remisión de nuestros pecados. Hoy usted tiene la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque Él fue quitado por cárcel y por juicio, fue quitado de esta tierra, fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pecado, del suyo y de todo el mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecado. Pero esa sangre, que no era ni de machos cabríos ni de becerros, sino la propia sangre de Jesús, Él entró una sola vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido la redención eterna. Y esa redención eterna es para los llamados que reciban la promesa de la herencia eterna. Pero para recibir esa herencia eterna, decía más arriba, para llevarlo al camino perfecto, al camino de la salvación. Y ese camino es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que mi amigo, mi amiga, dice la Escritura, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa sangre de esos machos cabríos, allí entraba el lugar santísimo del sumo sacerdote. Pero ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar la misericordia de Dios. Acércate hoy, mi amigo, a esa salvación por medio de Jesús. Hoy es necesario que aceptes a Cristo como tu Señor, su Salvador, porque dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado.
El único que puede quitar tu pecado y borrar tu pecado es Jesús. Digo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Lo cita Isaías 43:25. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo viene pronto, mi amigo, mi amiga. Esa es su segunda aparición. Sin relación con el pecado. Él ya no vendrá a morir, ya no vendrá a la cruz, ya no vendrá a predicar el Evangelio. Él vendrá para salvar a los que esperan en Él. ¿Quiénes esperan en Él? Aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una sola vez les he dado a los hombres morir luego del juicio. Cuando usted ya muera, ya es tarde para que se arrepienta. Ahí ya no hay arrepentimiento, no hay manera de cómo obtener la vida eterna. Ahora, mientras tiene vida, tiene esperanza, dice Eclesiastés. Así que hoy usted tiene esa esperanza de entrar a aquel lugar santísimo, de entrar a ese trono de la gracia por medio de Jesús. Porque dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este es el pacto de Dios, ese pacto sempiterno, mi amado amigo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acérquese hoy, mi amigo, mi amiga, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mi amigo, mi amiga, hoy acérquese a Dios con un corazón sincero, con plena fe de que Él perdonará sus pecados. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Quiere aceptar hoy a Cristo para ser limpiado por medio de su sangre de ese pecado que usted tiene. Cualquier pecado que usted tenga. No hay pecado que Él no perdone, sino solamente el blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero hoy tienes la oportunidad, mi amigo, mi amiga. Usted es asesino, ladrón, fornicario, adúltero, prostituta, homosexual. Hoy Él puede cambiar su vida. Él puede redimir sus pecados, limpiar sus pecados. Y puede decirle, vete y no peques más. Él vino a buscar a los pecadores, a usted y a mí. Hoy le invito a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador, para que esa sangre derramada en la cruz, esa sangre inocente, esa sangre del nuevo pacto, lo limpie de toda maldad y de toda iniquidad. Solo eso, sí, solo eso. Solo dice la palabra, el que viene a mí yo no le echo fuera, dice su palabra. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Alcance hoy, acérquese confiadamente a ese trono de gracia. Ahí, a Jesús, el Salvador. Y dígale, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mi pecado. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa, tu sangre de poder que quita el pecado del mundo. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando vengas en tu reino a jugar a las naciones, yo pueda ser puesto del lado derecho como oveja de tu reino eterno. Gracias, Jesús.
Séllame con el Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted hizo ahora esta oración de hoy en adelante, ore todos los días, lea la palabra, asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre y Espíritu Santo, y dé testimonio de lo que Cristo ha hecho ahora en su vida. Un cambio tiene que haber. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas de hoy en adelante. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos sostenga con su diestra de poder, de su mano derecha. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por entregar tu vida y derramar tu sangre por los pecados de todo el mundo. Padre amado, vamos a salir de la transmisión de tu presencia. Llévanos con bendición, pártanos y guárdanos de todo mal. Amén. Bien, mis amados amigos, si Cristo no ha venido o no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en este su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.